¿Qué anotaste ¿Qué anoté de qué? de la canción? ¿Qué te llamó la atención de...? No, me gustó esa parte de eh, entre la risa y el llanto mantener la calma, Ujú. buscar el equilibrio y no voy a dejar alcancé a notar esas cosas, pero me gusta eso de entre la risa y el llanto mantener la calma, porque es difícil hoy por hoy mantenerla, mucho a la luz de lo que vamos a hablar y de la bronca que te da el estado de la situación, digamos, y que hay tanta indiferencia, particularmente de ya sabes quién. Ujú. Ya lo vamos a repasar. Eh, yo creo que lo mismo, mira, el concepto de profeta es un concepto entendido medianamente por nuestra gente. O sea, yo creo que para ellos el profeta nomás es ese personaje que te dice con quién te vas a casar o que te dice en qué día y la hora que va a venir el Señor Jesucristo y los templos que se están construyendo y la hora de la final trompeta. No, no, el profeta que habló hace 2700 años es un personaje que denuncia el, que denuncia al poder político y al poder religioso cuando abandonan la ley y el derecho, que es lo que sucede hoy en nuestros países. Entonces, la función de profeta más que nunca no es religiosa, no es para, no es para que te diga cositas lindas o que para que te anuncie lo que te va a pasar si te casas con esa persona o si dejas de ir a la iglesia. Me parece a mí que es alguien que, no sé, es alguien que vive al borde de, de que lo maten, digamos, porque denuncia y desnuda. O sea, no sé si alguna vez ustedes escucharon un cuento que se llama El traje nuevo del emperador, de, que una vez escribí sobre eso. La historia no la voy a dar toda porque un poco el detalle es largo, pero la idea es que el rey estaba vestido de una tela que le habían dicho que era mágica y que solamente los inteligentes, los sabios la veían, y que si alguien no la veía era porque era un idiota, digamos. Ujú. Y todo el mundo no veía nada, pero todos decían, oh, qué lindo el traje del emperador y todo, pero la veían que estaba desnudo, pero no lo decían, porque ya les habían dicho que solo los inteligentes veían. Entonces aparece en medio de todo un niño, ¿viste? Y el niño que no tenía ninguno de los problemas que tenemos los adultos de aparentar algo, él dijo, oh, el emperador está desnudo. Y entonces se dieron cuenta que como el niño no tenía maldad, efectivamente el rey estaba desnudo. Así que en ese sentido el niño fue un profeta porque dijo la verdad que todos veían pero que nadie quería denunciar por una cuestión de, que es lo que me da bronca a mí, que es por una cuestión de mantener tu tranquilidad. O sea, la razón por la que los líderes que deberían involucrarse en esto no se involucran es porque pierden estatus, porque pierden ingresos económicos, porque pierden la fama, porque se convierten en proscritos del sistema, en parias, en perseguidos, digamos, perseguidos políticos, perseguidos religiosos y todo eso. Bueno, toda esta reflexión surge a raíz de que leí un libro que me voló la cabeza, que es de Santiago Kovadlov, que como dije no es un escritor cristiano, es un pensador, poeta, escritor argentino, perdón, El libro se llama Locos de Dios, ¿verdad? Locos de Dios, sí. Me parece que es Editorial MC, no estoy seguro. Sí, Editorial MC, en Argentina. Eh, y yo tomé una frase que la usé como el epígrafe del artículo, que dice, el profeta es un asaltante de la mente. Cuando leí eso, dije, pero ese soy yo, igual que no te va a gustar y no sé cuánta otra gente. Asaltar la mente es una tarea fascinante, pero al mismo tiempo peligrosa. Es una tarea que hay que hacer con mucho cuidado porque
la mente de las personas es donde se aloja las ideas más queridas que tú tenías, las ideas que, se, que te acompañaron toda la vida. Entonces, aunque sean malas ideas, son las ideas que tienes. Y cuando tú asaltas esas ideas y dices esto está mal, es como que le empiezas a decir a la gente es como que la tienes que empezar a desnudar. Y nadie quiere que lo desnuden porque no quiere que lo miren, ¿viste? Ujú. Es así esa cosa como, o sea, si me quitas esto, ¿qué me queda? ¿Entendí? O sea, si no puedo pensar esto, ¿qué voy a pensar? No tengo otro paradigma, otro modelo. Entonces eso es lo que yo siempre llamé salir de la baldosa, basado en una bossa nova de los años 60 que decía, contigo, mi preciosa, yo bailo en la misma baldosa. Nosotros vivimos en una baldosa, bailamos, vivimos, nos movemos en nuestra baldosa, que sería nuestra como visión, nuestra manera de entender el mundo. Y cuando alguien viene y te dice, tenés que salir de esta baldosa y pisar acá, para que desde aquí afuera mires la baldosa en la que has estado toda tu vida, es terrible. Por eso dice que es un asaltante, alguien que te espera en una esquina y te agarra y te dice, te voy a robar eso que es lo que te ha sido tu seguridad toda la vida, ¿viste? Y después otra frase que es fabulosa también dice, a menudo, frecuentemente las palabras del profeta comienzan donde termina la conciencia. O sea, cuando la gente, está para una canción de No te va a gustar en realidad, que cuando la gente deja de hacer caso a su conciencia, cuando ve que hay maldad, que hay corrupción, que hay violencia, pero mientras a mí me vaya bien, me importa un comino lo que le pase a los demás, porque a mí me va bien. Y yo no quiero que me molesten y no quiero hacerme lío por esto, yo quiero estar en paz. Entonces ahí es donde habla el profeta, cuando se termina la voz de la conciencia y ya no te habla más, entonces el profeta viene y te habla ahí. Y la última cosa que me fascina, dice, las cosas que horrorizaron a los profetas hace 2700 años son, incluso hoy día, sucesos cotidianos. Es decir, nada, es como que nada ha cambiado. Por eso la función del profeta, del verdadero profeta, no del profeta que tienen en la cabeza los evangélicos, sino del verdadero profeta, y que no necesariamente es evangélico el profeta, es, es la, es la percepción de una realidad que es horrible. O sea, yo recomendaría a todos los cristianos de buen corazón que acudan de nuevo a leer Isaías, Jeremías, Daniel y todos los profetas que se llaman menores, que no tenían nada de menores, y que tomen en cuenta que esa es la voz que falta hoy. La voz que anuncia, que denuncia al poder político y al poder eclesiástico sus maldades, el abandono de la ley, el abandono del derecho, el abandono de la humildad, el abandono de la pobreza, de vivir modestamente. ¿Me entendí? Ya hablamos el otro día del obispo evangélico ese de Chile que vive con millones de pesos y todo ese cuento. Dice Kovadlov que en la palabra hebrea, los hebreos le llamaban a los profetas Meshugei Elohim, que quiere decir locos de Dios. O sea, decía, estos tipos están locos, pues porque ¿sabes por qué están locos? Porque los tipos no tenían credenciales para hablar al poder político, o sea, no eran parlamentarios, no eran líderes religiosos, no eran tipos que estaban en la academia, eran, bueno, en el caso de Isaías quizás y Jeremías eran unos tipos bastante, Isaías sobre todo era un tipo muy educado, o sea, tenía formación superior, digamos, pero la mayoría de los profetas eran unos pinganillas, como se dice en Chile, o sea, nadie sabía de dónde venían, no tenían ninguna credencial, ¿me entendí? Pero venían y hablaban en nombre de Dios, compadre, o sea, y la gente dice, ¿quiénes son estos? ¿Qué se creen que vienen aquí a pararse en la corte del rey o en la corte o en los salones santísimos de los líderes religiosos? Y vienen a hablar acerca de que Dios dice que nosotros somos esto y aquello. Entonces, el profeta de hace 2700 años
que fue una época única. Dice Kovadlov que nunca más hubo una época como la de los profetas en Israel. Habló, denunció, increpó al poder político y al poder religioso toda vez que abandonaban la ley y el derecho. Entonces te decía que era un asaltante porque confronta la mente, confronta los modelos y las formas de pensamiento que tú tienes y que se convierten en tradiciones, ¿no es cierto?, que no tienen fuerza contra la injusticia, el crimen, la corrupción, los asesinatos. O sea, hay gente que, tendrían que leer un libro que acabo de terminar, que se llama La Flor Púrpura. Es una novela que ocurre en Nigeria, es una novela actual, que habla de un hombre que era muy religioso, un hombre católico, que hacía muchos bienes a la iglesia y todo, pero era un no sé, no sé cómo llamarlo, porque es un hombre que destruyó a su familia, la destruyó con su legalismo y con su falta de amor y todo el cuento. Entonces, esa cosa de que una persona que es tan religiosa, que cumple con todas las leyes de la tradición y de todas las doctrinas y todo, y que en el fondo igual sea una pobre persona, ¿me entendí? Una persona deshonesta, una persona hipócrita, una persona ladrona, una persona corrupta, una persona asesina, pero que mantiene las formas de la religión o las formas del sistema. Esas personas realmente no es la palabra adecuada, pero esas son las personas odiadas por el profeta. Porque el profeta no soporta que una persona que tiene una investidura, sea política, o sea cultural, o sea religiosa, sea un sinvergüenza, ¿me entendí? Sea un caradura. Eso el profeta no lo soporta, porque eso es traicionar a la patria, es traicionar a la iglesia, es traicionar a Cristo para los cristianos, es traicionar a la constitución política del Estado para los políticos, es traición a la patria para el político cuando es sinvergüenza, ladrón, corrupto y que después encima todavía quiere seguir siendo un líder político, ¿entendís? Quiere seguir ocupando puestos de elección popular y todo. Entonces esa corrupción del carácter es la que el profeta odia. El profeta es un denunciante serial. Esta es la parte que sería interesante que leyeran. Voy a permitirme una imprudencia académica. A ver. Canutos, lean la Biblia, canutos, lean los profetas, canutos. Porque ¿hasta cuándo no entienden que nuestra tarea como cristianos en este mundo es ser profetas, es ser denunciantes seriales contra la maldad, contra la injusticia? Donde quiera que voy a Colombia, voy a Bolivia, voy a Ecuador, voy a Venezuela, he estado en todos esos países y escucho las historias que la gente local me cuenta de lo que pasa en los países, de la maldad, de la injusticia, del abuso de poder de los gobernantes, de los legisladores, de los jueces, de los policías. Y yo no puedo dejar de preguntarme, ¿y los evangélicos dónde están, compadre? O sea, ¿cómo van a salir a la calle solamente para hablar contra el aborto y no salen a la calle para hablar contra la producción, el tráfico y el consumo de drogas que no solamente mata vidas, sino que destruye la economía, destruye la fe pública y convierte a los estados en verdaderas bolsones de poder imposible de neutralizar? Y nosotros en nuestros congresos, nosotros en nuestras convocatorias y nosotros hablando nuestros devocionales y nuestras cosas personales y nuestros Dios te bendiga y esos discursos sobre la generación victoriosa y que ahora es el tiempo de Dios y que Chile se llenará de la gloria de Dios. Todos esos discursos de las convocatorias y de...
no valen nada, no sirven para nada, porque lo que cambia la historia de los países es cuando la gente, los verdaderos profetas, se involucran. Entonces, otra vez, como hicimos la otra vez, lo voy a repetir. Profetas como Greta Thunberg, esta chica que es la líder del movimiento contra el calentamiento global, la chica sueca. Nadia Murad, que es la chica que fue esclava sexual del Estado Islámico y que hoy lucha contra el Estado Islámico. Sabia Miney, que es la chica que formó una empresa de ropa, digamos, en contra de las otras empresas, dando trabajo justo, pagando salarios justos y no teniendo esclavos como hacen estas grandes compañías de ropa famosas. Muhammad Yunus, que fundó el Banco para las Mujeres Pobres. Verónica Guerin, que fue asesinada por los narcos en Irlanda. Alexander Solzhenitsyn, que fue uno de los profetas más extraordinarios del siglo XX, este premio Nobel ruso que denunció la decadencia de Occidente. Albert Camus, que fue un pensador y escritor francés, que él habló acerca de la necesidad de ser rebelde contra los sistemas. O sea, él animó a la rebeldía. Entonces hubo una época que yo editaba en internet una hojita que se llamaba El Canuto Rebelde. Y ahí escribía estas cosas hasta que un hombre me dijo, no, porque si usted dice que es rebelde, entonces usted no es de Dios, porque los cristianos no son rebeldes. Y yo le dije, amigo, si hay alguien que debería ser rebelde en este mundo son los evangélicos. Nelson Mandela, Gandhi. Y después yo hice una lista local. Pensé en Arnulfo Romero, este cardenal salvadoreño que fue asesinado por denunciar las maldades del régimen. En José Ignacio Rucci, un sindicalista argentino que fue asesinado en un tiempo crítico de la historia de Argentina. Otro argentino, y todos se llamaban José Cabezas, que fue un periodista argentino que también luchaba contra la mentira, la corrupción. Un amigo mío que murió, José Carrasco, periodista chileno que fue asesinado por las fuerzas, digamos, por los policías chilenos durante la dictadura. Entonces, por eso creo que sería momento importante. ¿Cuánto nos queda? Un minuto. Un minuto. Bueno, te lo dejo a ti, hermano. No, El minuto final. sería importante y te quedaste ahí. No, eso, lo dejo. El profeta siempre va a morir porque reclama que la política está sujeta a la ética y que la administración de la iglesia está sujeta a la ética y no al poder ni al dinero. Lo repito y termino. El profeta siempre va a morir porque va a denunciar que la política y la dirección religiosa debe estar sujeta a la ética, sujeta a la buena conducta y no al poder y al dinero. El que tiene oídos para oír, oiga, dijo el Señor Jesús. Benjamín Barra con Yo nosotros. me permito tomar las palabras del Señor Jesús. Ya, amigo.